A ver, estamos grabando ya, así que, bueno, ya la segunda parte, estamos ya en la segunda parte de la clase de hoy. Y estábamos hablando un poco de cómo se va, digamos, este concepto de partido político. El concepto de partido político en Marx es, digamos, bastante diferente al concepto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces estaba dando ejemplos de cómo eso se fue dando en el proceso histórico, ¿no? Después, por ejemplo, en el 18 Brumario, para dar otro ejemplo de cómo Marx entiende la cuestión del partido, ¿no? Que es un texto escrito en 1852 más o menos, ¿no? 18, que analiza históricamente lo que implicó en Francia la caída, digamos, después de la caída de la Comuna de París, cómo se organiza Francia y cómo conocen los avatares, ¿no? Hasta llegar a la dictadura, digamos, del sobrino de Bonaparte en Francia, ¿no? Bueno, y ahí él, por ejemplo, cuando analiza, que es un texto más político, él cuando analiza, él habla, por ejemplo, de dos grandes partidos políticos, ¿sí? Y no es que existían instituciones como hoy el Partido Radical, el Peronista, el PRO, no es eso. Entonces, cuando analiza los dos grandes partidos políticos, por ejemplo, habla del Partido del Orden y el Partido de la Anarquía, ¿no? Entonces, cuando analiza el Partido del Orden, ahí va a analizar las corrientes que se expresan dentro de ese Partido del Orden, que es obviamente cómo se organiza la clase dominante, ¿sí? Va a decir que va a haber como tres líneas dentro, como tres corrientes, que no van a tener una institución que los represente, sino distintas formas. Diarios, entidades gremiales, diferentes tipos de organizaciones que expresan, digamos, la disputa de poder, ¿no? Porque decíamos que para Marx el partido es una acción instrumental, es la forma de la organización que se da una clase para poder transformar la realidad, para tener poder, para influenciar, para provocar y generar su proyecto político, ¿sí? Entonces, en la partida del orden dice, por ejemplo, había tres: los orleanistas de Orleans, ¿sí? Los legitimistas y los republicanos, que tienen expresiones diferentes. Por ejemplo, los republicanos, que se expresaban a partir del diario El Nacional, que son esos sectores democráticos, pero que responden a la lógica del orden y del sistema, ¿sí? Que son la clase media, profesional, para decirlo de una manera, que, digamos, representa los intereses de estos sectores, pero que son más democráticos. Después, los otros dos sectores, los legitimistas, representan a los terratenientes, los intereses de los terratenientes, y los orleanistas, que representan al sector más financiero de la burguesía, ¿sí? Bueno, y que estos dos sectores, el orleanista y el legitimista, forman lo que se llama la gran burguesía. Bien. Bueno, los anarquistas se expresaban a partir de lo que era el diario en aquel momento, que era La Montaña, ¿sí? Que es en pequeños burguesía, artesanos, obreros, etcétera, ¿no? Bueno, que se aglutinaban a partir del diario La Montaña. Entonces, Marx, por ejemplo, ahí analiza, digamos, dos partidos políticos, dice que son, ¿sí? En general. ¿Está bien? Entonces ahí, pero fíjese que este análisis no tiene nada que ver con cuando uno analiza hoy en la actualidad los partidos políticos en Argentina. No tiene nada que ver, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede bien claro cuando hablamos del concepto de partido político en Marx, ¿sí? Bien, podemos seguir desarrollando un poco esta cuestión. A mí lo que me parece interesante, voy a saltear algunas cositas que ustedes tienen en el apunte, me voy a dirigir más al concepto que me parece interesante, es el concepto de partido político en Lenin. Porque ahí es como que ahí modifica, Lenin es un marxista, un postmarxista, ¿no? Ustedes saben Lenin quién es, ¿no? O sea, Lenin fue el líder de la Revolución Rusa, ¿sí? Fue presidente de Rusia hasta que fallece, ¿sí? Después lo continúa Stalin, ¿sí? En la Revolución Rusa. Pero bueno, Lenin, aparte de ser un dirigente político, era un teórico, ¿sí? Bien. En 1902, Lenin escribe un texto que se llama ¿Qué hacer?, que es el texto clásico del análisis del concepto de partido político que surge, lo que se llama el marxismo-leninismo, ¿sí? Que es, el marxismo-leninismo es ese sector, digamos, que incorpora a Lenin en el paradigma de concepción ideológica, ¿no? Entonces se llama marxista-leninista. Bueno, el marxismo-leninismo cambia el criterio, digamos, original de Marx y plantea, digamos, una idea que él dice, digamos, que es necesario construir una organización, una institución, por lo tanto, una organización, una institución de políticos profesionales. Entonces, él dice que el partido político es el lugar, es un partido de cuadros primero. ¿Qué quiere decir partido de cuadros? Quiere decir que solamente van a formar parte del partido aquellos que tienen capacidad y son dirigentes.
son cuadros políticos, ¿no? Cuadro político es aquel que es referente de otros militantes, ¿sí? Para decirlo en términos que ustedes pueden llegar a entender, ¿sí? Entonces, ese partido de cuadros, que es el partido de profesionales, o sea, gente que se dedica a la política, y a su vez son los revolucionarios, y son una estructura que está por fuera de la clase, ¿sí? Entonces, es lo que dice Lenin, es que es necesario, para que haya un proceso de revolucionario, una transformación y la toma del poder, es necesario construir la teoría revolucionaria. Dice, ¿no? O sea, para hacer la transformación, para hacer el cambio, para hacer la revolución, tenemos que tener una teoría revolucionaria. ¿Y dónde se hace la teoría? ¿Cómo se construye la teoría? En el partido. ¿Sí? Entonces, en ese partido de cuadros es que se va construyendo la teoría revolucionaria. Y entonces, lo que va a hacer, digamos, por eso plantea, digamos, que es un agente externo de la clase, formado por revolucionarios. O sea, es gente, trabajadores, que se destacan por su representatividad y por su formación, y que después forman el partido. Y en algunos casos no son, porque de hecho Lenin, por ejemplo, nunca fue un obrero de fábrica. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en ese caso, para dar un ejemplo, ¿no? Pero sí es un agente que se compromete con la revolución, que intenta representar a los trabajadores, pero es desde afuera de la clase. ¿Sí? Es una clase media, digamos, que intenta, digamos, incorporarse a la clase trabajadora para, de alguna manera, incorporar y llevar adelante la lucha revolucionaria. ¿Sí? Y dice, porque básicamente, digamos que lo que dice es que las condiciones materiales de vida de la clase no le permite muchas veces tener la capacidad y el tiempo para poder repensar y tener capacidad de poder tener ese tiempo para poder pensar, ¿no? Para poder escribir, pensar y hacer la teoría. Entonces, dice que la propia clase está como imposibilitada de hacer eso, por lo tanto necesita a nuestro sector que lo ayude, ¿sí? O sea, tiene que haber una especie de alianza entre la vanguardia revolucionaria, llamada así, ¿no? Que son estos cuadros profesionales, políticos, revolucionarios, con el movimiento obrero, con el trabajador concreto. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es una de las características. Y la otra es que también el partido político con una estructura, el centralismo democrático, que es, digamos, un comité central que tiene la representatividad y tiene una organización muy parecida a una organización militar, porque piensa el partido político con la estructura que va a permitir la lucha, que en última instancia va a ser una lucha armada. Eso también tiene que quedar claro, ¿sí? O sea, la disputa para poder tomar el poder, llegar al poder, digamos, en la clase obrera, tarde o temprano va a tener que llegar a un enfrentamiento militar. ¿Por qué? Porque obviamente que la clase, el capitalista o la clase dominante se sostiene en el poder por muchos mecanismos dispositivos, pero también tiene un dispositivo militar para sostenerse en el orden, para establecer el orden y establecerse en el poder. Entonces, lo que dice Lenin, también Marx lo pensaba igual, ¿sí? Es que tarde o temprano, digamos, si realmente vamos a tomar el poder, vamos a tener que enfrentarnos militarmente, porque el poder no lo va a dejar, no lo van a dejar gratuitamente la clase dominante. No se lo va a dar a la clase obrera porque, bueno, perdí las elecciones, se lo entrego. ¿Mm? Así que, digamos, en ese sentido, el partido político tiene una estructura también militar, ¿sí? Porque se piensa que la disputa al final va a ser militar. Y de hecho, la Revolución Rusa, en última instancia, se termina consolidándose después de una guerra civil cruenta entre el ejército rojo y el ejército blanco durante varios años. Siempre los ejércitos del orden, en este caso el ejército blanco, en la Revolución Rusa y en todas las revoluciones que siguieron después en cualquier lugar del mundo, siempre fueron, digamos, ayudadas, financiadas por los poderes internacionales. Entonces, siempre tuvo esas dificultades, cualquier proceso revolucionario nacional siempre tuvo esas dificultades. ¿Sí? Bueno, yo dejaría ahí, digamos. La otra cosa importante, digamos, es los estadios de la lucha de clases. Estamos terminando y terminamos este apartado, ¿sí? Hay para Marx, y eso lo desarrolla bastante en el Manifiesto Comunista, cuáles son las etapas, ¿no? Dice que es como que teoriza un poquito ahí, ¿no? O sea, que después eso obviamente que hay que analizarlo en el contexto y ver cómo se va dando. Pero en general dice que hay como 3 estadios básicos, 3 estadios, o sea, 3 estados en los cuales debe pasar la lucha de clases para llegar, obviamente, a la toma del poder por la clase obrera.
Entonces, el primero que es el estadio de la estructura de la ley del valor. ¿Qué quiere decir esto, no? Que los sujetos los une, los congrega el capital. O sea, es como que cuando la gente, bueno, ¿quién congrega a los trabajadores? El que tiene la empresa y los llama y le dice, vengan a trabajar. ¿Sí? O sea, el que congrega ahí es el capital. Entonces, y ahí lo que decíamos, ¿no? O sea, los enemigos, hay una competencia, cuando hablamos de la clase, ¿no? O sea, el momento de la clase, decíamos que hay una competencia entre unos y otros por ese puesto de trabajo, ¿no? Es la lógica del mercado competitivo. Y en muchos casos, en este estadio, el movimiento de los trabajadores siempre se alió, digamos, con la burguesía en contra de la monarquía. O sea, no tenía proyecto propio, no tiene proyecto propio. Digamos, siempre se suma como a la cola, digamos, de la burguesía en disputa con la monarquía, para dar un ejemplo, ¿no? Después, lo que va a surgir, digamos, en esta etapa, que es el primer estadio, son las organizaciones aisladas entre trabajadores. Empieza a haber una incipiente organización de trabajadores. Y se van a empezar a dar algunos enfrentamientos, también aislados, entre patrones y obreros, entre el proletariado y la burguesía. Pero son aislados todavía, ¿sí? Son por la disputa en la fábrica, en la región, pero no más que eso, ¿sí? Después hay un segundo estadio que ya se profundiza en la lucha económica, entonces ya se constituyen los sindicatos a nivel nacional, ya hay coaliciones, ¿sí? Que son nacionales, que ya se consolidó el mercado interno, ¿sí? Ya hay una fuerza, digamos, que defiende los intereses económicos de los trabajadores, ¿sí? Y ya aparece la defensa del salario, aparecen los convenios colectivos, ¿sí? Ya aparece esa lucha más institucionalizada dentro del sistema, pero ya los trabajadores tienen una organización que ya se defienden como colectivo, ¿sí? Este es el segundo estadio. Y el tercer estadio es donde comienza, ahí dice, bueno, que aparece la lógica de la ley de la guerra, ¿no? Entonces, es como que se profundiza esa disputa económica y ya aparece lo que decíamos la clase para sí, o sea, esa clase que ya avanza en su conciencia y dice, y en su organización, y dice, bueno, acá nosotros tenemos que organizarnos políticamente porque la disputa es la toma del poder, la toma del Estado, y nosotros queremos ser clase universal. O sea, nuestros proyectos, nuestros valores, nuestras propuestas es para el conjunto de la sociedad. No es para resolver mi salario y mi sector, sino tengo un proyecto de país, tengo un proyecto de sociedad, ¿sí? Bueno, y entonces ahí se organiza lo que él dice ahí, Marx dice que se profundizan las contradicciones, y entonces en ese momento es como un momento muy fuerte en el cual no hay opciones. O sea, no hay opciones, o estás de un lado o estás del otro. Son como momentos límites, ¿sí? Y son momentos que uno puede decir, bueno, pre-revolucionarios, que uno puede decir, bueno, la Revolución Rusa es un ejemplo, la Revolución Sandinista en Nicaragua en el 79, en 1979 es uno, la Revolución Cubana, la Revolución de Mao en China, y otras en Vietnam, y bueno, y otras más, ¿sí? En el mundo. Pero son esos momentos fuertes de disputa, de conflicto y de crisis donde, digamos, se está disputando, la clase disputa el poder real, ¿sí? Como clase trabajadora, como proyecto para todo el conjunto, ¿sí? Bueno, ahí estaríamos los tres estadios, ¿sí? Eso también lo tienen que tener claro. ¿Cuáles son los tres estadios? ¿Sí? Bien, bueno. Nosotros ahora vamos a ver un poco el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, ¿sí? Bien. Vamos a tratar de hoy terminar, no sé cuánto nos queda, tiempo es tirano, dicen, pero tenemos una hora, así que vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Bueno, lo interesante del prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, primero, bueno, entender que esta obra ya es de un Marx, ya, digamos, a mitad de camino, ¿no? Ya está, digamos, 1850, ¿sí? Y ahí hace ya una retrospectiva un poco de su producción, de su militancia, ¿sí? Y entonces, ahí ya, por ejemplo, la primera cosa que plantea es cuál es su programa a desarrollar, desde el punto de vista teórico y político, ¿sí? Entonces, cuando él dice y habla de cómo hay que estudiar al sistema
de la economía burguesa. Entonces ahí plantea los 6 estadios que hay que hacer para estudiarlo al sistema. Entonces dice, el primero, hay que estudiar la lógica del capital. La segunda, la cuestión de la propiedad de la tierra. Tercero, el trabajo asalariado. Y de alguna manera, estos 3 primeros instancias son, de alguna manera, el estudio de cada una de las clases fundamentales, que él va a decir la visión trinitaria, ¿sí? De la visión trinitaria de la clase. Bueno, estudiar esos 3 primeros, dice, ¿no? Ahora, con esto no alcanza para estudiar el sistema de la economía burguesa. Después hay que avanzar en el estudio del Estado, después hay que avanzar con el estudio del comercio exterior, y tercero, estudiar al mercado mundial. Ahora bien, lo que Marx termina haciendo, y no lo termina, es el punto 1, el capital. Marx, cuando desarrolla los 3 tomos del Capital, o sea que publica el tomo 1, después Engels publica, después de muerto Marx, el tomo 2, y el tomo 3 lo publica de los manuscritos de Marx, lo termina publicando Kautsky, ¿no? Digamos, el albacea de Engels, o sea, el que se queda con todos los manuscritos es Kautsky, ¿no? Y Engels fue el albacea de Marx. Albacea es eso, ¿no? El que yo le dejo todos mis archivos, le dejo mis libros, le dejo todo, para que vos me los cuides, para que, bueno, ese es el albacea, se llama así, se llamaba así, ya no existe más esa palabra, la palabra del siglo XIX. Bien. Eso es la primera cosa interesante que tiene el prefacio. Nos da una idea de cuál era el proyecto de Marx, que llegó al punto 1 del estudio que tenía que hacer, ¿sí? Por eso, digamos, dejó, digamos, una cantidad de un desafío para los continuadores, o sea, dejó casi, qué sé yo, una sexta parte de todo lo que había que hacer. Por lo tanto, dejó bastante trabajo a sus discípulos, ¿no? O sea, después, otra de las cosas interesantes de esta contribución, digamos, es, hay algunas que son cuestiones más históricas, ¿no? O sea, que son cuestiones más de época, cuenta algunos detalles, pero lo que sí es interesante es a qué conclusiones llega Marx después de terminar con Hegel, ¿no? Después que termina de analizar, digamos, de escribir la introducción a la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? Que se publica en 1844, llega a una conclusión, y que eso es interesante, ¿sí? Porque es como define un poquito lo que nosotros ya veníamos hablando en la ideología alemana, ¿no? Dice que no puede entenderse la realidad solamente analizando las relaciones jurídicas y las formas de Estado, ¿sí? Las relaciones jurídicas y la forma, no alcanza con analizar eso, ¿sí? Porque lo que se necesita es entender las raíces de esas relaciones jurídicas, sobre qué base están elaboradas esas relaciones jurídicas y la forma de Estado. ¿Mm? Y esa crítica la hace porque, de alguna manera, es la crítica al idealismo, ¿no? El idealismo se queda en ese momento que él llama del espíritu, ¿no? De la evolución del espíritu humano, o sea, como algo escindido de la realidad, de lo material, ¿sí? Entonces Marx dice, no, nosotros no podemos entender la realidad en su totalidad si nosotros no relacionamos las formas de Estado, o sea, las relaciones jurídicas y la conciencia social, ¿sí? La conciencia, la teoría, etcétera, si nosotros no la vinculamos con las condiciones materiales de vida, o sea, con la sociedad civil, lo que nosotros llamamos sociedad civil, cuando analizamos, ¿se acuerdan del capítulo 1 de la ideología alemana, ¿no? Que definimos claramente qué era la sociedad civil? Bueno, todavía acá tiene esa categoría, sigue trabajando con la categoría hegeliana de sociedad civil, ¿sí? Y entonces, le da el nombre de anatomía. Esa economía política es la anatomía de pensar a la sociedad como un cuerpo, ¿no? Entonces, esa anatomía, esa estudia de las estructuras, de la forma, ¿no? De lo que está estático, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre anatomía y fisiología, ¿no? La anatomía es cuando uno analiza los órganos en sí mismos, ¿sí? Y cómo están formados, la cuestión física, ¿no? La estructura, lo estructural. Y la fisiología estudia el funcionamiento, cómo esos órganos se mueven, viven, se conectan unos con otros. Bueno, eso Marx también utiliza esa analogía, que también la usa Comte, etcétera, ¿no? El siglo XIX es muy común que distintos pensadores de distintas corrientes utilicen estos ejemplos, ¿no? Bien. Entonces, para estudiar la economía política,
Esto implica entender la producción social de la vida, ¿sí? O sea, para entender la economía política hay que entender cómo la sociedad se produce a sí mismo. O sea, hay que ver en su totalidad, ¿sí? Y entonces dice, ¿no? Que la estructura económica de la sociedad, ¿por qué está formada la estructura económica de la sociedad? Entonces, para poder analizar esto, él utiliza como dos elementos que ayudan para entender esa estructura económica de la sociedad. En primer lugar, habla de relaciones de producción, y que dice que son relaciones necesarias, o sea que son como relaciones que son inevitables, que son las formas de vincular unos con otros, básicamente en el proceso de vida, ¿sí? Entonces, son las relaciones sociales que se dan, por ejemplo, en la fábrica, ¿sí? Bien. Entonces, eso es lo primero, relaciones de producción. Entonces, para analizar la estructura económica de una sociedad, tenemos que hacer las relaciones de producción, ¿sí? Por ejemplo, trabajadores y patrones, por ejemplo, es una de las formas, en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, esas relaciones de producción, esas relaciones entre patrón y obrero, por ejemplo, están en movimiento en el proceso y fase de desarrollo productivo. No es lo mismo analizar la relación obrero-patrón en el siglo XXI que analizarlo a principios del siglo XX, o analizarlo al momento que escribía Marx, ¿sí? El desarrollo de las fuerzas productivas era totalmente diferente, ¿sí? O sea, había otras realidades, otro desarrollo, otras formas de cooperar, de construir productividad, ¿sí? Ahora, lo que no se modifica son las relaciones de explotación. O sea, el capitalismo se va modificando, pero su lógica básica de funcionamiento no se modifica, que es lo que decíamos antes, ¿sí? Tiene la lógica de la acumulación de ganancias individual a costa del trabajo y de la vida del trabajador. ¿Sí? Ese antagonismo no se modifica. Sí se va a modificar el modelo de relaciones sociales, ¿sí? Los contratos de trabajo, etcétera, etcétera. No es lo mismo la vida de un trabajador a principios del siglo XX, las condiciones de vida que tenía, los salarios, etcétera, y lo que es un trabajador hoy, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, esta estructura económica de la sociedad que recién estábamos analizando es la base real. Ahora, sobre esa base real se construye lo que llama la superestructura, o sea, lo que está por encima de la estructura, ¿sí? Y lo que está por encima de la estructura es las relaciones jurídicas y políticas, y que lo llama las formas de conciencia social. Entonces, esa es la forma que va a tener Marx de entender y analizar la sociedad, ¿sí? Es otra manera de entender la estructura y la superestructura. O sea, la estructura, y siempre está relacionada, digamos, ¿no? No puedo pensar y analizar la estructura por separado de lo que es la superestructura. Porque también esa lógica dialéctica va transformándose mutuamente, ¿sí? Las relaciones de producción, ¿sí? En determinadas etapas de las fuerzas productivas, va a generar un modelo, ¿sí? De Estado. Va a generar un tipo de relaciones jurídicas, un tipo de conciencia social. Si eso se modifica, también se va a modificar la superestructura. Si la estructura se modifica, se estructura la superestructura. A su vez, la estructura, o sea, las formas de Estado, las formas de conciencia social, también generan un impacto en la base económica. No es que es algo unilateral, sino que es una relación de ida y vuelta, ¿sí? Es como el huevo y la gallina, ¿sí? Para Marx siempre la práctica es primero, está claro, o sea, siempre la práctica, la realidad concreta, la vida material está primero. Pero después, cuando el hombre toma conciencia de esa práctica, esa toma de conciencia le modifica su práctica. Entonces hay un ida y vuelta ahí. No, no está escindido el hombre, ¿no? Por un lado la práctica y por otro la teoría, sino que la práctica va modificando la teoría y la teoría va modificando la práctica y así en un proceso dialéctico, ¿sí? Evolutivo. Bien. Bien. A ver cuánto tenemos. Bueno, vamos a tener que engancharnos de vuelta, ¿sí? Porque tenemos 5 minutos y son las 9:20, así que vamos a tener por lo menos un ratito más para poder terminar, ¿sí? Bien. Profe, Sí. ¿Alguien? habla yo, Irupé hablo. Sí. Yo, Irupé. Sí, te escucho. Porque me quedó una duda, ¿viste? Dale. De la estructura económica de la sociedad. Y habla fuerte, que no te Es escucho por bien. un lado. Ah, capaz que tengo lejos esto.
Dale, de la estructura económica de la sociedad. sí. Por un lado son las relaciones de producción y por el otro son las relaciones jurídicas, ¿o no? No, Así no, no, estaría, no, no. No, vos tenés determinadas relaciones de producción generan sí, determinadas relaciones jurídicas. O sea, vos te vinculás con otra es, persona y cuando eso se repite, cuando eso se hace continuo, eso genera una ley, una norma, y se sí, cristaliza en una norma jurídica, ¿sí? Esas son las relaciones de producción, ¿sí? Que en general pueden ser leyes o pueden ser gracias. costumbres, ¿sí? Depende, ¿sí? Ahora, eso se da en el contexto, en un determinado etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? O sea, las fuerzas productivas son la forma de cooperación y que va generando ese proceso productivo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, una cosa son las relaciones sociales y otra cosa son las fuerzas productivas, ¿sí? Que interactúan, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa cuando hay contradicción entre una y otra, ¿sí? Para que el sistema funcione, tiene que estar articuladas las relaciones sociales con la fuerza productiva, tiene que haber conexión, tiene que haber una mutua implicancia, ¿sí? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, y ahí hay otra idea importante en este prefacio. Dice, bueno, en ese momento dice, bueno, ¿cuándo hay mejores condiciones para hacer la revolución? O sea, ¿cuáles son? Más ahí teoriza. Es interesante porque es así. Si hay mejores condiciones, no dice que se va a producir la revolución, dice que hay mejores condiciones. ¿Y cuándo hay mejores condiciones? Bueno, el sistema capitalista lo que tiene, por su dinámica dialéctica, ¿sí? Evolutiva, ¿qué hace? Digamos, en este proceso de desarrollo que tiene, en esta búsqueda de ganancias permanente, el aumento de la productividad del trabajo, etcétera, esa búsqueda limitada de ganancia, lo lleva en algún momento que se producen contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas, esa forma de cooperación, con las relaciones sociales. Cuando se aparece esa contradicción, dice, bueno, entonces hay trabas al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? Cuando una norma traba, cuando algo está cristalizado y no me permite avanzar, por eso, digamos, eso lo vemos claramente con la crisis que se expresó en la década de los 90, ¿no? El estado de bienestar. O sea, un modelo neoliberal que necesitaba tener mayor flexibilidad de la fuerza de trabajo, por el capital financiero, por un montón de otras, por la capacidad de búsqueda de ganancias a partir de la internacionalización. ¿Qué pasó? Entonces, había que modificar los códigos de trabajo, había que modificar las relaciones jurídicas, había que dejar de lado los contratos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, que son esos acuerdos entre patronal y obrero que se cosifican, se cristalizan en algo escrito, ¿sí? Entonces es norma para las partes, ¿sí? Cuando yo un acuerdo lo cristalizo y lo escribo, me obliga a mí, que soy trabajador, y le obliga a la patronal a cumplir con eso, ¿sí? Y el Estado que está mirando y regulando eso, que se cumplan esas normas. ¿Qué pasa cuando el capital dice, bueno, no, la verdad que esto ya no me funciona, estas leyes no me funcionan, yo necesito flexibilizar, necesito que el trabajador que trabaje 12 horas y que no le pague horas extras, entonces yo tengo que modificar eso? Hay distintas formas de modificarlo. Una de ellas es aumentando la desocupación, por ejemplo, ¿no? Es aumentar ese ejército de reserva. ¿Para qué? Para que genere una mayor debilidad en la fuerza de trabajo. No solamente se cambian con las normas, esto se cambia también con las realidades. Bueno, cuando se produce eso, aparece una época posible de revolución social, dice Marx. Cuando se aparecen estas trabas, estas dificultades, se profundizan las contradicciones. Y ahí depende de las relaciones de fuerza que existan entre los trabajadores y los capitalistas, y para dónde se resuelve este proceso de crisis. En general siempre se ha resuelto para el lado del capital, ¿sí? O sea, siempre se ha resuelto en desmedro de los trabajadores, ¿sí? La crisis del estado de bienestar en la década del 70 terminó resolviéndose a partir del estado neoliberal. Y ese estado neoliberal fue una definición que estuvo, de alguna manera, facilitando el nuevo desarrollo del capital transnacional,